Jorge, continuando con los temas en materia electoral que realmente son interesantes en lo que y cómo se han estado desarrollando, Eric el Terrible Morales sigue dándonos de qué hablar. El campeón. El campeón. El campeón nos está dando más de qué hablar ahora que cuando era campeón. Y eso que con todo mi respeto, porque para mí es el boxeador que más he disfrutado ver en mi vida. Eras mi ídolo, Terrible. Sí, Terrible. La verdad es que sí lo eras, ¿no? Como boxeador eres un genio, ¿no? En todos los sentidos. Te hubieras dedicado a hacer clínicas de rehabilitación como Chávez, o gimnasios o algo. ¿Por qué te metes a la política? Te hubieras quedado en el podcast. Ándale, Tenías ahí con eres Marco muy Barrera. bueno en tu La verdad podcast. es que estaba muy agradable, Sí, ¿no? sí, La sí. verdad, muy interesante. Pero bueno, no ocurrió así. Pues nos quedamos con el consuelo de que en un universo paralelo... Aplicamos un Laura Ruiz, ¿no? ¿Cuál hubiera sido lo perfecto? Sí. Que Terrible se hubiera quedado con el podcast, que hubiera hecho gimnasios. Pero no, la realidad nos llevó a que Terrible quiso ser... Bueno, fue diputado federal y se forzó a ser alcalde, ¿no? Yo te lo digo, la teoría de cuerdas nos da el consuelo de que en otro momento, en otro universo, en otra parte de la existencia, el Terrible Morales sí hizo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso nos quedamos, con ese consuelo nos quedamos. Y es que el Tribunal Electoral Federal, la Sala Guadalajara, para ser concretos, el día de ayer determinó que el Terrible Morales, al igual que como lo hizo el Tribunal Local, consideraron, es que sí te pasaste de la raya con tanto espectacular, ¿no? O sea, la verdad es que sí te volviste un poco loco. 57. 57 espectaculares 57. en todo Tijuana. Te digo que ya ni siquiera espacio para Telcel ni para nadie, ¿no? Cualquiera llegaba queriéndose anunciar a Tijuana. Ándale. No, es que ya lo está ocupado por el Terrible o por Montserrat Caballero. ¿Cierto? Y uno que otro ahí perdido lo alcanzó a agarrar Julieta. Sí. Y Armando Ayala, ¿no? Y había uno que otro de Netza, no sabemos por qué. Pero es Le que sobró dinero. Netza ponía donde se le antojaba, ¿no? Netza con Mexicali en la cacho. ¿Qué tío lo está haciendo aquí esto, no? Es que nos sobró pintura. Vamos a invadir Tijuana. Tú échale. No pasa nada. Porque en 2027 va a ser nuestro gober, ¿no? Exactamente. Visionarios Sí, al final de cuentas, ¿no? Pero Jorge, aquí el tema o lo curioso es que lo interesante de este tema es que cuando el tribunal local, el tribunal de Vargas, tú lo conoces bastante bien, claro. el tribunal de Vargas, determinó que sí había elementos para considerar que todo lo que hizo el Terrible Morales con sus 57 espectaculares, con la promoción que hizo, estaba volviendo inequitativa la contienda y estaba cometiendo faltas en materia electoral por temas anticipados de campaña, porque al final no era precandidato, era aspirante, y así se había identificado. Todos estos elementos que ya sabemos corresponden realmente a una irregularidad, algo que tiene que ser sancionado. El problema es que el Tribunal Electoral Local, el Tribunal de Vargas, dijo, te vamos a dar un golpecito en la mano y no lo vuelvas a hacer. ¿Cierto? Y así quedamos. El PRI pues determinó que esto era una burla, presentó un recurso ante Sala Guadalajara, y Sala Guadalajara, los magistrados federales dijeron, oye, pues es que si tú me estás diciendo que hubo una contienda inequitativa por este tema, que hubo esas irregularidades, que todo lo que me estás planteando, no puede ser que nada más le digas que le das un manazo en la manazo La ya. mano. En la No mano, más en la mano. con el segundo Un tema. manazo en el con pie. segundo tema. Un manazo en el codo. Oye, no duele nada, ¿no? Está mal este corte, disculpen. Pero bueno, Jorge, al final, ¿Sí? y al final Sala Guadalajara les dijo, arregle este asunto. Otra vez al Vargas Company les terminan por hacer lo mismo. O sea, es... Porque Vargas es una persona muy inteligente, ¿no? Que estamos hablando del magistrado electoral. Y lo fue cuando estuvo en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Sabía cómo moverse y sabía cómo darle juego a el poder político y que en su momento Castro Trent y compañía se apoderaran del Instituto Electoral. Lo mismo con el Tribunal Electoral de Baja California, que el bonillismo se apodere. Y es prácticamente definir en los acuerdos políticos debajo de la mesa cómo se van a ir tomando las acciones. Eso sí, con toda esta ¿cómo le dicen? Abogañol, ¿no? Esta manera de que los abogados te envuelven en tecnicismos jurídicos y logran hacerte pensar que son demasiado inteligentes. Sí, utilizan palabras como paradigma, como y cuando, vacatonagis. y cuando están cometiendo pues actos de corrupción, la realidad es porque las omisiones son actos de corrupción, porque realmente el hacer
que aun cuando jurídicamente no está en lo cierto, aún así lo forzan para tomar este tipo de sentencias. Por eso es que la Sala Guadalajara de nueva cuenta le repone la plana, ya lo decías, Villa. ¿Y qué te parece si los escuchamos? Como el día de ayer en el estado de Jalisco se define pues que tendrán 15 días para volver a emitir una sentencia el Tribunal de Vargas. En el proyecto se propone la acumulación de los juicios. Además, se razona que, como se advierte de la resolución impugnada, aun cuando se tuvo por acreditada la infracción de actos anticipados de precampaña en relación con las expresiones en espectaculares, pinta de bardas, redes sociales y una revista de edición especial, el tribunal local pasó por alto que ello presume un beneficio electoral para la entonces precandidatura. En ese sentido, se indica que no es congruente tener por demostrado un beneficio por actos anticipados de precampaña en beneficio de la persona denunciada, que la precandidatura afectó los principios de legalidad, igualdad, certeza y equidad en el periodo de precampaña, para posteriormente sostener que el actuar del precandidato no fue dolosa. Por lo que se indica en el proyecto que el tribunal responsable incumplió con la debida fundamentación y motivación, así como la falta de exhaustividad al analizar la calificación de la falta y la individualización de la sanción. Por tanto, se propone declarar fundados los agravios relativos a la falta de exhaustividad en la calificación de la falta. Y aquí, Jorge, se vuelve interesante porque se están dejando precedentes. Sí. Hay que recordar que este tipo de acciones no son la primera vez que ocurren. Desde el año 2012, yo creo que quien inauguró este tipo de cuestiones fue Óscar Vega Marín cuando aspiraba a ser candidato a gobernador, que obviamente ya sabemos cómo quedó esa situación. Lo dejaron totalmente descartado. Pero él empezó a colocar espectaculares a través del uso de la revista Campestre. No había suficiente legislación en ese entonces y conforme han pasado los años se ha empezado a estructurar un marco jurídico que busca restringir o regular este tipo de triquiñuelas, porque no son más que eso, son actos que intentan burlar la ley a través de revistas, a través de medios de comunicación, presumiendo una supuesta entrevista para tratar de promocionar su imagen y realizar al final de cuentas actos anticipados de campaña. Y esto nos evidencia que al Tribunal Electoral le urge, al local, le urge cambiarse, le urge ya refrescarse. Y como dices, Villa, es un precedente porque además pues nos damos cuenta que cada quien lo utiliza como se le da la gana. Lo vimos con Armando Ayala, lo vimos con Netza Jauregui, lo vimos con Ana Augusto López Hernández. Que también denuncia contra Netza todavía, ¿sí? Pendiente. Lo vimos en el caso Sheinbaum, lo hemos visto, Morena lo ha hecho a su antojo, e incluso fueron capaces, la propia Norma Bustamante, fueron capaces de irse, de saltarse la ley o darle vuelta a la ley, es más, violar la ley, que el mismo Morena en el bonillismo, el propio Congreso, modificó para evitar que existieran estas pintas en la pared y estos espectaculares. Jaime Bonilla poniendo pintas, Jorge. Sí. Él fue el que promovió este tema para que ya no se pudiera hacer. Y los mismos espectaculares, no hay razón de ser. Ellos mismos lo alegaron, lo exhibieron. En el Congreso, quien lo presentó en su momento, que también fue Morena, se aplaudieron y dijeron, sí, ahora vamos, y por la contaminación y todo. Y después hicieron hasta lo posible para violar la ley y hacer lo que se les antojó. Y es ahí donde no solamente esto evidencia que fue durante las campañas electorales donde la misma ley te lo prohibía. Ahora lo hacen en actos anticipados de campaña diciendo, es que no contemplamos el acto anticipado de campaña. Pues porque de todas maneras es ilegal. O sea, de todas maneras tiene que ser sancionado. Y este recurso que en su momento presentó tanto el PRI como PAN y Movimiento Ciudadano, hoy regresa al Tribunal Electoral local y ya veremos qué sanción pone. Seguramente con el Vargas Company les van a hacer una sanción como la que le pusieron a Blázquez de casi 2 días en el registro de agresores, ¿no? Y seguramente vamos a ver si el PRI no determina nuevamente presentar una nueva recurso en contra de esta determinación. Oye, y vamos a llegar a la oficina de Vargas, ahí en el Tribunal Electoral, ahí por la Madero. Y va a tener un cinturón del terrible. Y una foto autografiada y unos guantes. Unos guantes. Unos guantes. Decir, ¿qué pasó? ¿Qué ven extraño en mi oficina o qué? Y después de los 15 días, ¿no? En un podcast con el terrible.
A ver, tenemos al mejor magistrado. Magistrado Vargas, explíquenos cómo es el trabajo en la función pública del magistrado. Y ya una hora hablando, ¿no? Con Jaime Vargas. Tremendo knockout que dio magistrado. ¿Cómo le hizo? Sí. No, es que todo esto es un juego de sombras. Tremendo knockout a la corrupción electoral, ¿verdad? Vaya gancho al hígado, ¿no? Gancho al hígado, a la impunidad, a la inequidad en la contienda, ¿no? Con puro jab se la llevó este magistrado. Tremenda estrategia. Sí, y mucha gente creía que usted iba a sucumbir, pero hizo un tremendo juego de piernas y evitó que la corrupción terminara por llegar a usted, ¿no? Pero bueno, así fue la situación. Yo sí creo que hay que rescatar esto, que es el planteamiento que está dando va a dejar precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Para que dejen de estar burlando la ley de esta manera. Totalmente. Ahí queda totalmente ya en la cancha de Jaime Vargas, de todo el tribunal en general, que son 3, los magistrados, para determinar cuál va a ser la sanción. Y esto puede determinar desde algo pues ejemplar, o que lo lleven a lo ridículo, como ya lo intentaron en alguna ocasión. Y ojo, el Terrible Morales es servidor público. Sí. El Terrible Morales es funcionario en estos momentos. Exacto. Habrá que ver si le dan algún tipo de impedimento, si le dan algún tipo de investigación, si esto puede repercutir incluso en su actividad laboral. Habría que ver cómo queda esta situación, pero ya por lo pronto está este precedente. Pero también, Jorge, Adán Augusto López Hernández, ¿qué no hizo algo todavía peor con todo el país? Sí, por eso te decía, que todos lo hicieron, todos los de Morena, bueno, la mayoría de los aspirantes a Morena lo hicieron. Hoy ya son alcaldes. Uh-huh. O sea, lo hizo Norma Bustamante, lo hizo Claudia Gatón, lo hizo el mismo Samaniego, diputado federal. Todos lo hicieron. ¿Por qué? Porque iban bajo un mismo tenor. Eran bajo una misma línea. Que el jurídico de Morena le decía, no pasa nada. No pasa nada. El tribunal no nos va a hacer nada. Y si nos hace, ya vamos a ganar y ya vamos a estar en el poder y no nos va a pasar nada. Entonces, sí tendrá que ser exhibido. Lo hacemos como medios de comunicación, es lo que nos toca a nosotros, pero también como parte de una sociedad que cuestiona y se informa, exigirle. Hoy en día, Villa, tenemos pintas de Julieta Ramírez, uh-huh, de Armando Ayala, de Netza Jauregui. Tenemos estas pintas y la gente... De Ruiz Uribe, Jorge. De Ruiz Uribe, su libro. Yo creo que es el de los que peor tiene Baja California en estos momentos, ¿eh? Vergonzoso, ¿no? Porque un libro que lo hizo solamente para querer aspirar a una candidatura. Pero en este caso, a ver, ¿por qué no hay ninguna sanción? Porque se lavan las manos. Porque dicen los espectaculares fue una asociación civil. Y porque las pintas, pues es gente que nada más va a pintar. Si tú vas y quieres hacer un mural en una calle, en un edificio público, en un edificio privado, inmediatamente llega la policía de Luis Felipe Chan y te quita, y te multa y te sanciona y te lleva a la cárcel. Si va alguien relacionado con un tema de partido político, nadie te hace nada. Especialmente Morena, ¿eh? La diferencia entre un graffiti y una propaganda, ¿no? Oye, mínimo Gustavo Sánchez disfrazaba y te ponía paisajes horribles, ¿no? Uh-huh. O sea, y pintaba a su modo y le ponía abajo pan, ¿no? Porque si quieres. Eres un desgraciado. Yo hice una de esas pintas. ¿Sí? No, de Jaime Díaz, ¿no? No, bueno. No, de Gustavo, ¿no? Pues ella eras periodista. No, sí, era periodista. Entonces no. ¿Lo hiciste? Trabajaste con Gustavo. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Pancho Pérez Tejada? Ya es que pusieron estos como... También las manos. No. También hubo uno que pusieron manos. A mí me faltaron... No me faltaron. Yo no utilicé mis manos para eso, pues. Pero recuerda que creo que fue la administración de Francisco Pérez Tejada que pintaba en un desierto. También. ¿Te acordarás que pintaban? Cierto. Que pintar no cactus. Pues que la universidad nos mandaron para ¿sí? revisar. Sí, claro. ¿La UABC? Nos mandó la UABC, no se me olvida. Hacer trabajos de gobierno. Sí. Era para un servicio social. Oye, estabas en la cárcel o qué. Nos mandaron a barrer las calles y a pintar. Nos pusieron un grilletón. Nos pusieron un grillete en la pierna. Ahí estábamos en la UABC pintando. Pero mínimo el PRIAN la disfrazaba. Sí. Y ponía pues paisajes, ¿no? Que te digo, está igual de horrible, pero de todas maneras, bueno, no está tan horrible. ¿Quién fue el que borró el donde estaba el McDonald's? Sí, ahí por Plaza Cachanilla. Creo Gustavo Sánchez. Creo que fue Gustavo Sánchez, ¿verdad? Que sí dieron una obra de arte bien hecha. La única obra de arte bien hecha en la administración de Gustavo Sánchez y llega y la pinta. También la que está en Río Nuevo, ¿te acuerdas? También había un mural que lo terminaron por quitar. También de igual manera. Terrible, aprende al venado. ¿Y el que el venado tiene uno abajo? Lo que te lo iba a pagar el Congreso. Con recurso público. Nadie te hubiera hecho nada. Te hablamos de frente. De la ciudad capital.
Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.